Hechos capítulo 25, hermanos. Gracias, hermanos, a todos por las oraciones, por la salud de todos los hermanos, ¿verdad? Y también específicamente agradezco por aquellos que me han dicho que han estado orando por mi salud. Gracias a Dios, ahí voy avanzando. Casi estoy a punto de dejar ya el andador y ya también dejar esta silla, ¿verdad? Porque no me acostumbro a predicar así sentado. Pero gracias por todo eso. Oremos por todos los hermanos que están pasando también por tiempos de enfermedad. Oremos por el hermano Gerardo, ¿verdad? Su familia. Oremos por cada uno de los hermanos que tienen en este momento una imposibilidad de estar con nosotros. Que el Señor les permita gracia en este tiempo de enfermedad. Hechos capítulo 25, hermanos. La semana pasada comenzamos el estudio de este capítulo 25, y nos quedamos en el versículo 12. La semana pasada hablábamos que el apóstol Pablo apeló a la autoridad del César porque no quiso ser juzgado por ningún tribunal judío, ni tampoco quiso ser juzgado por el propio gobernador Festo. Él no quiso ser juzgado ni en Jerusalén, ni en ese lugar, ni por ninguno de ellos. Él dijo: apelo a César. Y Festo, habiendo escuchado esta fórmula dada por un ciudadano romano para poder ir a una autoridad superior, dijo: pues has apelado a César irás. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Cómo es que entendemos el principio de autoridad establecido por el Señor en la Escritura a través de este relato? Vamos a ir hoy a la segunda parte del capítulo 25, pero no solamente al capítulo 25, sino que también iremos al capítulo 26 y veremos todo el capítulo 26, porque lo que resta, hermanos, de esta parte de la historia, de la narración de esta historia, abarca del capítulo 25 y capítulo 26. Y lo vamos a ver ahora bajo un tema o un subtema de nuestro tema general de estos últimos capítulos que hemos llamado testimonio inobjetable. Uno que se ha convertido a Cristo tiene un testimonio que no se puede objetar. En primer lugar, su testimonio es evidente, pero en segundo lugar también hay testigos. Y Pablo está diciendo que él tiene un testimonio que darle a toda su nación, a los gentiles y a la propia gente alrededor que le está juzgando. Está dando un testimonio desde el capítulo 21, capítulo 22, 23, 24, 25, 26, iremos al 27 y al 28 con el mismo tema: testimonio inobjetable. Nadie puede desmentir el testimonio de la conversión de un verdadero cristiano. Le pueden llamar mentiroso, le pueden vituperar, le pueden decir todo lo que quieran a un creyente que se ha convertido a Cristo, pero nadie podrá objetar el verdadero cambio de su vida. Nadie. Si es que se ha convertido a Cristo, nadie puede objetar el cambio de su vida. Hoy veremos, hermanos, la segunda parte de esta historia, que va a culminar esta parte de la historia hasta el capítulo 26. Es largo el capítulo, normalmente tomo entre 5 o 6 versículos para explicar a domingo. Hoy voy a tomar muchos más, muchísimos más, pero no se preocupen, no voy a predicar sobre todos los versículos. De hecho, vamos a leer prácticamente. Nos vamos a dedicar a leer prácticamente en esta mañana, así que tengan su Biblia a la mano, aun cuando aquí está escrita la lectura que haremos. Tenga su Biblia a la mano para leer de la Biblia, ¿verdad? De la Biblia. Ponemos esto aquí mayormente para los que están en internet, ¿verdad? Pero usted también puede leer de aquí si gusta, pero qué mejor leer de la Biblia, del libro, ¿sí? Bueno, hoy veremos esta parte, el capítulo 25 y 26, bajo un subtema que he llamado conversión o persuasión. Conversión o persuasión. Palabras de locura al que se pierde. Conversión o persuasión. Palabras de locura al que se pierde.
Una de las características especiales del cristianismo, hermanos, es la predicación. La mayoría de las religiones basan su desarrollo como religión a través de ritualismos y prácticas o actos litúrgicos. Miren, la mayoría de las religiones existentes, de las llamadas 7 religiones vivas hoy actualmente, como son el sintoísmo, taoísmo, budismo, islamismo, cristianismo, de las 7 llamadas religiones vivas, todas ellas, excepto una, todas ellas desarrollan su religión a través de ritualismos, actos litúrgicos dentro de su culto. Mayormente se trata de eso. Ninguna religión de las llamadas religiones vivas le dan importancia a lo que es la predicación. Ninguna. Ninguna de estas religiones llamadas vivas le dan importancia a la predicación, ni tampoco la usan como el medio divino para poder guiar a sus adeptos dentro de su religión. No utilizan la predicación. Ni siquiera la religión judía, que es una de las 7, ni siquiera la religión judía que vemos en toda la escritura el perfecto desarrollo y práctica de su religión, encontramos en ella el uso de la predicación en toda su extensión. Aun cuando sus profetas de la religión judía eran predicadores en un sentido, nunca llegaron a utilizar la predicación como la usa solamente el cristianismo. Se dice que la predicación es la especialidad del cristianismo, porque es la única de las religiones que existen actualmente que utilizan precisamente la predicación como un medio divino para transmitir el mensaje de Dios a los oyentes. Ahora, ¿por qué el cristianismo podría arrogarse la predicación como exclusividad? ¿Por qué es que el cristianismo puede tomar la predicación como tal, como un medio divino, único, exclusivo dentro del cristianismo y tomársela o arrogársela como suya la predicación? Bueno, eso se debe, hermanos, a que Dios le dio ese derecho al cristianismo y por diseño divino al cristianismo le dio la predicación como el medio para poder proclamar sus verdades eternas y divinas. Miren, 1 Corintios 1:21 dice lo siguiente. Lean, por favor. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios, fue el deseo de Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Así que este es el medio por el cual Dios ha querido expander el conocimiento del Evangelio, las buenas nuevas. Es el medio por el cual Dios ha querido que se propague ese mensaje de la redención, de la obra vicaria de Jesucristo, de toda su obra y su persona. La predicación es ese medio. Y déjenme decirles que así fue en el principio del cristianismo. Y por más que el tiempo pase y surjan métodos novedosos y la tecnología vaya avanzando, nunca se podrá suplir la predicación en una iglesia como el medio divino por el cual Dios quiere atraer a los que son suyos y llevarles el mensaje de salvación. Nunca se podrá cambiar este medio que es la predicación. Muchas iglesias hoy día cristianas intentan cambiar el diseño de Dios y piensan que la música, piensan que los conciertos, o piensan que las películas, o que el teatro, o cualquier otro medio va a servir como un sustituto para la predicación. Pero no es así, jamás. Ningún concierto podrá transformar el alma de una persona. Ninguna música
Ninguna canción podrá cambiar el alma y el destino eterno de una persona. La predicación de la palabra es el medio por el cual a Dios le plujo y ha querido darnos a conocer el maravilloso mensaje del Evangelio, porque así lo diseñó el Señor. En Marcos 16:15 dice, y les dijo a sus discípulos, a todos estaban ahí, les dijo, id, lean conmigo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura. Pudo muy bien haber dicho cualquier otra cosa, pero que dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo les diga esto respecto de la predicación? ¿Y por qué es tan importante que la predicación sea el medio de comunicación de la verdad del Evangelio y no ningún otro medio? ¿Por qué es la predicación el elemento que Dios ha utilizado para que se pueda llevar a cabo la proclamación del Evangelio y por el cual también Dios le ha placido que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas? ¿Por qué la predicación? Bueno, no podemos saber completamente por qué Dios le plació este medio, por qué Dios estableció este medio de la predicación como el medio adecuado, pero no fue ningún ritual, no fue ningún otro medio. Hoy día en la mayoría de iglesias que incluso llámense de alguna forma cristianas, tratan de suplir la predicación mediante rituales y mediante oraciones constantes y rezos y cosas como estas, pero no es el medio por el cual Dios le ha placido llevar el mensaje del Evangelio ni que las personas sean salvas. Es la predicación. ¿Por qué es la predicación? Podríamos quizás conjeturar muchas cosas y que incluso, como dijo alguna vez algún predicador antiguo, muy antiguo, él dijo, la predicación es el elemento persuasivo por el cual Dios, mediante las inflexiones y el sentimiento del predicador, llegará a la mente y al corazón de las personas, donde el Espíritu Santo hará la obra que Él quiere en cada corazón. Y cuando este predicador fogoso predicaba continuamente, en los años 1500, 1600, él predicaba fogosamente y la gente lo conocía. En cierta ocasión, mucha gente por todo eso llegó a preguntarle, y algunos periodistas le dijeron, ¿podríamos y nos daría permiso de publicar sus predicaciones? Y él dijo, tienen todo mi permiso, pero no sé cómo le van a hacer para poder imprimir en el diario el fuego y el trueno de la predicación. ¿Cómo le van a hacer? Y es que es la proclamación del Evangelio mediante la palabra. Y lo que Dios ha querido que podamos comprender, llevarnos a este punto, no solamente de reflexión y meditación, sino que llegue a nuestro corazón mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora, no depende de ninguna manera del que predica el poder del Evangelio, ni de la predicación. Cuando estudiábamos hace muchos años en el instituto, me acuerdo que nos decían siempre, cuando yo llegué la primera vez y nos iba a tocar práctica de la predicación, me dijeron, ¿tú de qué equipo eres? Yo, ¿de qué equipo de qué? Yo les decía, yo no sabía que estaban, ¿de qué equipo es? Es que tenemos dos equipos de predicadores. Tenemos los que son predicadores, se me olvidó el nombre, ¿cómo le llamaban? Cañón, sí, le decían, me ayuda. Predicador cañón, así que es un empuje y predica fuerte. O tenemos los que son predicadores a la rulo. ¿Y qué se dio? ¿Cuáles son los de la rulo? Pues los que duermen a todos, ¿verdad? Cuando están predicando duermen a muchos. Y digo, bueno, la verdad no sé, sí se me duermen muchos a mí. Se me duermen muchos hermanos, ¿verdad? De pronto, no sé qué tipo de predicador sea, pero no depende del estilo del predicador. Sí, Dios lo utiliza, pero no depende de eso el poder del Evangelio. No depende del predicador, ni de su preparación, ni de su experiencia. Sí, Dios usa eso, pero no depende de eso para que el poder del Evangelio obre en el corazón de una persona. No podemos saber exactamente ni completamente por qué Dios estableció la predicación como el medio adecuado para comunicar la verdad de la palabra y la proclamación de Cristo y de su obra redentora.
Pero lo que sí podemos visualizar un poco son algunas de esas razones por las cuales Dios ha querido que la predicación sea el medio exclusivo, único, real y verdadero para que el mensaje de salvación y de la persona de Cristo le llegue a cada persona. Ese es el medio que Dios ha utilizado. Algunos dirán, bueno, es que lo dijo porque en aquel tiempo no existía la televisión, en aquel tiempo no había otros medios digitales, no había manera de poder llevar a cabo esto. No, lo hizo el Señor porque el Señor precisamente, que es eterno y que en Él no rige el tiempo, conociendo el pasado, el presente y el futuro, dijo, mi único medio por el cual va a ser predicado el Evangelio y va a ser llevado el Evangelio, es la predicación. Y sin embargo, podríamos decir que toda aquella persona que se sube a un púlpito o que lo hace desde un lugar abierto y frente a un auditorio formal o improvisado y que usa la Biblia, no necesariamente está predicando. Aun cuando Dios ha puesto esto como el único medio, podemos decir que no toda persona que se sube a un púlpito o que lo hace desde un lugar, ya sea muy formal o abierto o con un auditorio que está ahí en este momento o es improvisado, realmente está predicando la palabra de Dios. No necesariamente. Desde una definición muy general, hermanos, de lo que se entiende como predicación, es simplemente proferir, declarar algo públicamente. Y diríamos que sí, una persona que proclama algo desde un púlpito o desde cualquier lugar y hay gente oyendo, entonces está predicando. Pero ese es desde un punto de vista general, muy general, de lo que significa predicar, que es proclamar, que es decir algo audiblemente y públicamente. Pero si queremos realmente nosotros acercarnos a una definición bíblica de lo que es la verdadera predicación, entonces tenemos que ir precisamente a lo que la Biblia dice y que teológicamente nos va a esclarecer lo que es la predicación. Y entonces diríamos, no toda persona que se sube a un púlpito o tiene un auditorio y proclama y abre una Biblia y dice algunos textos, está predicando. No necesariamente. No necesariamente. Y no porque esa persona no tenga algo que decir de la Biblia o de Dios. Porque la predicación verdadera, hermano, no tiene que ver con la capacidad de oratoria de quien lo hace. Tenemos predicadores que son cautivadores, con una oratoria increíble y que nos encanta escucharlos. Pero tampoco tiene que ver la verdadera predicación con el grado de estudio o de preparación de quien predica. Ni tampoco tiene que ver con cuál sea su denominación o su entorno religioso desde el que está predicando, tampoco. Hay algunas características de la predicación que no se pueden pasar por alto para poder decir que realmente alguien que toma la Biblia y comienza a poder enseñarla está realmente predicando lo que Dios ha denominado como el único medio por el cual debe llevar el mensaje del Evangelio, que es la predicación. Hay algunas características que no se pueden pasar por alto, ni soslayar, ni tratar de minimizar, ni de ninguna forma evadir. Esas características no solamente son aplicables a uno que se sube a un púlpito a predicar, sino a cualquiera de ustedes, hermanos, que le predica el Evangelio a un amigo, a un pariente, a alguien que eventualmente pasa frente a usted o circunstancialmente está junto a usted. Son características que no se pueden eludir, ni cambiar, ni rebajar, ni obviar. Y vamos a ver en esta mañana cuáles son en estos pasajes. Que por cierto, como les dije, va a ser largo todo el pasaje, pues abarca más de la mitad de un capítulo y todo el capítulo siguiente. Pero vamos a encontrar algunos elementos de esta verdadera predicación
y no voy a ser exhaustivo en tratar de explicarlas. Solamente las quiero hacer evidentes en la medida que vamos leyendo, para hacer vinculatorio todo este relato amplio de esta mañana a lo que usted y yo deberíamos siempre proclamar acerca de Cristo a todo aquel que nos escuche, a todo aquel que Dios ponga delante de nosotros. Y vamos a ir leyéndolo y luego vamos a establecer con ello ese énfasis, ese esfuerzo y ese sentimiento cuando damos nosotros testimonio de Jesucristo. Porque dar testimonio de Jesucristo no debería de ser la cosa más sencilla, hermanos. Algunos dirán, sí, pero no debería ser la cosa más sencilla, ni la cosa más fácil. No. Requiere que cada creyente tenga un tiempo en su corazón de preparación, de oración, y luego pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder decir las palabras y tomar los textos correctos para hablar de Cristo. Así que en nuestro pasaje de esta mañana, que va a ser un poquito largo, lo iremos leyendo y veremos y haciendo énfasis acerca de los elementos que contiene la predicación verdadera, para también sean también nuestros elementos que nunca debemos olvidar cuando damos también nosotros testimonio de Cristo. Porque como hemos dicho, Cristo es precisamente el mensaje más importante de todo púlpito, de todo predicador, de toda canción, de todo alabanza, de todo lo que se hace en un culto es Cristo. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos un poquito a este relato en esta mañana y así iremos a culminar este capítulo 26. Ahora, quiero advertir, hermanos, un poquito que cuando nuestro pasaje a examinar, como es demasiado largo y mucho más de lo que acostumbramos a hacer, iremos de manera muy rápida porque lo iremos leyendo. Vamos a ir leyendo y les pido que tengan su Biblia en la mano. Y solamente en la lectura voy a ir puntualizando algunas partes de la historia para poder mantener bien el contexto de toda la historia y vincularlo a lo que es nuestro propósito. ¿Cuáles son esos elementos de la predicación o del testimonio que debemos mantener siempre cuando hablamos de Cristo? Comencemos, versículo 13, por favor. Ahí nos quedamos la semana pasada, versículo 13. El libro de los Hechos, capítulo 25, 25. ¿Lo tienen? Versículo 13, dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, en adelante yo no les voy a decir, acompáñenme, toda la lectura la vamos a hacer juntos todos, así que ayúdenme cada que le vamos a una parte, vamos a ir leyendo, vamos a hacerla juntos todos, esta lectura. Cuando dice pasados algunos días, se refiere, hermanos, al hecho de que Pablo se quedó con Festo y había apelado a César. ¿Se acuerdan el versículo 12? Festo le dijo: has apelado a César vas a ir. Pasados algunos días de ese evento, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, aparece aquí, hermanos, un nuevo personaje en escena. Se presenta frente a Pablo, o Pablo se va a presentar frente a ellos, y tendrá la oportunidad una vez más el apóstol Pablo de dar testimonio, como en todas las demás ocasiones que lo tuvo, darle testimonio a este rey llamado Agripa y a Berenice. Ahora, este era un rey de una parte parcial de Israel. Es importante, para entrar antes de la lectura, poder, hermanos, decirles quién era este rey, porque ustedes ven continuamente, cuando ustedes leen desde los evangelios, a Herodes, y no siempre son los mismos Herodes. De hecho, la denominación Herodes es prácticamente un legado del primer Herodes. Todos sus sucesores se llamaban Herodes. Herodes Agripa, Herodes Antipa, Herodes Agripa II, y así llevan continuamente. Todos tenían ese pequeño título llamado Herodes, porque manifestaba un legado del primer rey llamado Herodes. Este era rey, este que está mencionado aquí, que vino con Pablo, era rey de una parte de Israel, porque cuando en el tiempo del primer Herodes, habiendo muerto el primer Herodes,
rompieron el reino o lo partieron en 4 partes y a cada uno de ellos se le comenzó a llamar tetrarcas. Entonces, hijos de Herodes. Aquí tenemos a un descendiente de este Herodes. Y como les dije, es importante poder saber bien un poquito de la dinastía de los llamados Herodes que reinaron en Israel y que tuvieron presentes, todos ellos estuvieron presentes durante toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y también hasta la muerte de los apóstoles. Estos Herodes reinaron en Israel. Ahora, el que tenemos aquí es Herodes Agripa II. Herodes Agripa II. Este gobernó una de las 4 partes que se dividió el reino de Israel. Y su reino estaba muy cercano junto a la provincia donde Festo era el gobernador romano que había mandado Nerón. Ahora, déjenme explicarles un poquito rápido, darles el contexto de la familia de estos Herodes. El bisabuelo de este rey Agripa, era llamado Herodes el Grande. Este Herodes el Grande, bisabuelo de este rey, es el que había querido matar a Jesús cuando era un bebé, porque no quería que hubiera otro rey de acuerdo a las profecías que se hicieron acerca de él en la venida de Jesucristo a este mundo. Él escuchó que había nacido el rey de los judíos y entonces mandó a indagar para saber dónde vivía, porque él dijo a los magos, lo que yo quiero hacer es también ir a adorarle, pero en realidad lo que él quería era matarle, ¿verdad? Dice Mateo, en esta parte, Mateo capítulo 2, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que este es Herodes el Grande, que había matado o que había querido matar a Jesús cuando nació y que mató a muchos bebés en aquella aldea de Belén. Este era el bisabuelo de este Herodes que está frente a Pablo. Ahora también tenemos al abuelo de este Herodes. El abuelo de este Herodes se llamaba Herodes Antipas. Este abuelo, Herodes Antipas, mandó a matar o a decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, él fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le permitió darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, fíjense, hermanos, tenemos a este Herodes, que es bisnieto del Herodes que quiso matar a Jesús, que es nieto del que mató a Juan el Bautista. Y también tenemos a su padre que mató al primer apóstol muerto, Jacobo. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Versículo 2. Dice. Bueno, en el versículo 1, mencionando esta parte, ¿verdad? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces tenemos a este rey frente a Pablo para escuchar lo que tiene que decir Pablo, pero no está lejano de todo su antecedente. Su bisabuelo quiso matar a Jesús, su abuelo mató a Juan el Bautista y su padre mató a Jacobo, mató a uno de los apóstoles. Ahora, todos estos Herodes, hermanos, eran usurpadores. No tenían derecho al trono. Ellos servían a los intereses de Roma. Pero además de todo esto, tenían una fama moral deplorable. Cada uno de ellos cometieron actos aborrecibles por los judíos, como también este que está aquí, y la Berenice que se menciona. Aquí se menciona que esta Berenice, hermanos, era precisamente hermana de él. La historia secular registra que este Herodes, Agripa II, era amante de su propia hermana.
Así que los propios israelitas lo detestaban como un hombre incestuoso. Ahora, es en los siguientes versículos, hermanos, que se relata que este rey está frente a Pablo y cómo es que este rey recibe el testimonio acerca de Cristo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo y haciendo pequeñas aclaraciones o comentarios a toda la lectura. Así que, hermanos, vamos a leer por favor, hermanos, todo este tiempo. Dejemos cualquier otra distracción. Les animo, hermanos, a que lo hagamos, ¿verdad? Que dejemos cualquier otra distracción en este momento y podamos leer la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de Dios la que nos debe de guiar en este tiempo de reflexión. Vamos a leer entonces en este punto. ¿Estamos todos ya listos, hermanos, por favor? Muy bien, estamos en el versículo 13. Vayamos adelante todos, versículo 14. Dice: y como estuvieron allí muchos días, Festo ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, quiero que noten esto, hermanos. Este es el primer énfasis que quiero que noten en este versículo 19. Siempre que Pablo predicaba, siempre que Pablo estaba predicando y hablando de Cristo, el énfasis que Pablo tenía en esa predicación era la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo era de gran importancia en la predicación de Pablo, porque esa es la prueba más inmediata para aquellos contemporáneos que desechaban a Jesucristo. En aquel tiempo no creían en Jesús, no querían los judíos nada de Jesús, porque no creían que fuera realmente el Mesías. Pero ¿cuál era la prueba más inmediata y por la cual tanto los apóstoles como todo predicador de aquellos primeros siglos enfatizaban? Era la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo era la prueba más inmediata, la cual puede decir, ¿tú no crees? Bueno, este Cristo, que tú lo desechaste, Él resucitó. Ahora, decirle esto a una persona en ese momento era algo novedoso. Hoy para ustedes y para mí nos parece ser algo muy trivial. Nos parece ser algo trivial, pero no debería de serlo, hermanos. Porque yo también le puedo decir en este momento. Le puedo decir, hermano Marco, que su mamá va a resucitar. Víctor, tu mamá va a resucitar. Chuy, tu mamá va a resucitar. No sé si les impacta esa verdad, pero debería impactarnos. Porque nuestros muertos no quedarán muertos para siempre. No. Bueno, quizás anhelen que sea pronto, o no. Quizás anhelen que sea ahora. Pero esta verdad, hermanos, de la resurrección es una piedra de toque en la predicación del Evangelio. Porque es la esperanza, hermanos, que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y ese es el énfasis que nunca debe quedar fuera de la predicación del Evangelio. Ahora, sigamos en el relato, versículo 20, dice, sigamos. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para el conocimiento de Augusto, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Ahora, noten aquí otra cosita más importante, hermanos,
Por supuesto que este rey Agripa tenía curiosidad, porque este rey Agripa era un rey, no era judío realmente, no era judío, pero era un rey que gobernaba dentro de los judíos y tenía cierta ascendencia judía. Pero este rey, por supuesto que tenía cierta curiosidad, porque, ¿cómo no tenerla? Si su bisabuelo quiso matar a Jesús, su abuelo mató a Juan, el predicador que anunciaba a Jesús, su padre mató a uno de los apóstoles de Jesús, y ahora tiene frente a sí a un hombre que predica que ese Jesús resucitó. ¿Cómo no tendría entonces este hombre, rey Agripa, cierta curiosidad? Yo también le quiero escuchar, quiero oír qué es todo eso que desde mis ancestros han estado persiguiendo. Tenía curiosidad, por supuesto. Sigamos. ¿Sigamos? Y Berenice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahora, déjenme nada más acotar una palabra aquí, entrando con mucha pompa. Este rey se creía mucho, la verdad. Se creía mucho. Porque dice que entró con mucha pompa. La palabra pompa aquí, que se refiere a todo a un aparato que se le hace a una persona con mucha reverencia. La palabra aquí traducida pompa es del griego fantasy, que significa fantasía. Quiere decir que hicieron una fiesta o algo muy deslumbrante para que entrara. Y tanto fue así que el rey quería ser adorado por todos, que mandó por todas partes que le hicieran toda esa parafernalia, toda esa faramaya, todo eso para que todos digan, qué tremendo rey. Bueno, sigamos. Este rey se creía muy importante. Ahora está frente a Pablo y vean cómo va a reaccionar ante el testimonio de Pablo. Leamos. Entonces, Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar que hay en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. Ahora déjenme decir lo siguiente. Pablo, al decirle me tengo aquí por dichoso de defenderme delante de ti, no está hablando de ninguna manera que Pablo está siendo condescendiente con este rey Agripa y le está también mostrando cierto respeto a este hombre. No, realmente Pablo sabía quién era este rey Agripa, sabía del pecado del rey Agripa también. Recuerden que los profetas o los hombres predicadores en su momento y en su tiempo también eran proclamadores con una cierta característica y con un cierto poder de parte de Dios, con una cierta valentía de parte de Dios para poder enfrentar a los hombres directamente cara a cara. Por eso Juan el Bautista fue muerto. ¿Se acuerdan por qué? Porque él le decía a este Herodes, el abuelo de este, le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Porque todos esos se dedicaban, era una corrupción en la vida de todos ellos. Y se enojaba y lo quería matar por causa de esto. Pero había profetas que venían y se ponían delante de los reyes y decían, Dios dice así, mañana vas a estar muerto, mañana vas a morir, mañana tu reino va a ser quitado. Tenían poder de predicación, no venía de su persuasión ni de su oratoria. Era un valor, una valentía que viene del Espíritu Santo. Y todo verdadero hijo de Dios, que tiene frente a sí a un amigo, a un pariente, a alguien que llega a tu casa
y que te sientes de pronto inclinado para hablarle de Cristo, experimenta esa valentía de parte del Espíritu Santo y comienza a hablar. ¿No fue lo que dijo Cristo, hermanos, respecto a sus discípulos cuando les lleven de magistrados ante reyes y cuando les pidan razón de ustedes y de lo que creen? Dice, ustedes no tengan problema, no tengan cuidado, porque ese día mi Dios, mi Padre, les dará la palabra que tenés que decir. Hermanos, ¿cuántas veces nos acobardamos ante la gente? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos acobardamos ante la gente que de pronto quiere sacar los temas cristianos y le damos mejor la vuelta, ¿verdad? Porque nos acobardamos, hermanos. Experimenten el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No rehusemos, hermanos, a hablar de Cristo. No nos acobardemos a hablar de Cristo cuando alguien está frente a nosotros y que nos sentimos inclinados a hablarle. Quizás no tengas toda la oratoria, no tengas todos los pasajes, no te acuerdes de cómo comenzar, pero comienza hablando de Jesucristo, diciendo, Cristo es el verdadero Dios. Y quizás te preguntarán, ¿y por qué dices eso? O dirán cualquier cosa, pero comienza estableciendo esta verdad. Y verás que poco a poco el Señor te dará palabras para decir. Pablo no fue condescendiente de ninguna manera con este hombre. Pablo se sentía dichoso de poder dar testimonio de Jesucristo ante este rey porque se estaba cumpliendo el mandato de Cristo aquel día cuando se convirtió el apóstol Pablo y cayó en tierra y que el Señor le transformó y le cambió, le dijo, tú me vas a ser testigo ante reyes y gobernantes. Y ahora Pablo está frente a un rey. Y dice, me siento dichoso. ¿Por qué? No por ti, sino porque Dios sigue cumpliendo en mí su voluntad. ¿Sabe, hermano, que cuando yo comenzaba como pastor al inicio, yo siempre he sido de un temperamento y de un carácter muy retraído y de poca, ¿cómo lo llamamos? Cuando uno está introvertido, pero cuando uno no quiere dar uno a conocer mucho, un perfil muy bajo, ¿verdad? De un perfil bajo, siempre quiero pasar desapercibido donde quiera que esté. No me gustan mucho las fiestas, no me gustan los cumpleaños, sí me gustan los regalos, pero no. No, pero no me gusta nada de eso, no me gusta cosas así, no me gusta estar mucho ahí con la gente, la verdad que soy de ese perfil bajo, ¿verdad? Sí. Y cuando yo comenzaba, hermanos, el ministerio, me acuerdo que nos mandaban con personas a que hablábamos de Cristo, ¿verdad? Y siempre iba con mis temores, con todos mis temores para poder hacerlo. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo voy a contestar? ¿Cómo voy a responder? Cosas como estas, siempre eran mis temores y me retraía demasiado más. Porque yo confiaba confiaba en mí mismo, en mis características, en mi palabra, en mi conocimiento. Y como confiaba en eso, pues tenía temor de esas cosas. Pero llegó el momento, hermanos, en que tuve que dejar esas cosas y me tuve que enfrentar, obviamente, a la bendición que siente uno cuando el poder del Espíritu Santo le da a uno poder hablar a otras personas de Cristo. Y me ha permitido poder darle testimonio a personas que en mi condición no lo haría. Una vez estuve frente a una persona que acababa de asesinar a toda una familia. Y él me lo acaba de confesar. Yo estaba testificándole, le estaba hablando de Cristo, cuando de pronto me dice, ¿sí sabe lo que acabo de hacer hace unos días? Digo, no, yo vengo huyendo. Aquí estoy escondido ahorita. Pero acabo de matar a un hombre, a una mujer, a sus hijos. Y sí, se temblaron un poco, ¿verdad? Evidentemente. Y luego me explicó por qué lo hizo. Me explicó sus razones. Y yo le dije, bueno, el único que te puede salvar de todos sus pecados es Jesucristo, pero lo que tú debes hacer después de todo esto es entregarte. Ir a entregarte. Gracias a Dios entendió el mensaje del Evangelio.
Lloró, se arrepintió, pidió perdón por todo lo que hizo. Claro, tenía sus razones. Él tenía sus razones. Y así he estado con gente así, que yo diría, nunca hubiera podido yo hablar a alguien de Cristo. He estado frente a gente endemoniada. ¿Eso es verdad? Es verdad. Es verdad, cosas como estas. Pero hermanos, no proviene de nosotros el poder. Es del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en tu vida, que cuando comienzas a experimentar eso y quitas tu miedo para comenzar a hablar de Jesucristo, Él te va a dar las palabras para hablar. Solo comienza a quitarte ese temor. Temor humano que es tuyo. Y después vas a experimentar la obra del Espíritu Santo en tu propia vida. Así que Pablo estaba dichoso, no por el rey, sino porque Dios le estaba una vez más usando. Sigamos la lectura, versículo 3. Dice, 3. Sigamos todos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a justo. Ahora, ven ahí, hermanos, el apóstol Pablo, después de ponerse así, da la introducción de lo que él quiere hablar, de lo que él quiere predicar. Vean cómo el apóstol Pablo, y esto es muy importante, cuando usted lea la Escritura, trate de encontrar bien en todas las personas que están hablando o en los relatos, trate de encontrar bien el argumento de lo que están hablando. Aquí es muy importante entender esto. Pablo se va a introducir con el Evangelio con un argumento poderoso, único y verdadero, que tiene que ver con la demostración de que Cristo es Dios. ¿Y cómo lo demostró? Por su resurrección. Ese es el tema que no podemos dejar pasar, aun cuando la persona ya lo sepa, aun cuando las personas ya conozcan esto, aun cuando para las personas es conocido esto, no debe dejar pasar nunca el tema de la resurrección. Y el apóstol Pablo va a darnos precisamente, va a introducir su discurso, su mensaje, su predicación con este punto, la resurrección. Así que Pablo va a hacer precisamente de una manera magistral, vean cómo lo va a usar, versículos 7 y 8, vean, versículos 7 y 8, dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Vean cómo enfrenta a este rey Agripa. Dice, estoy siendo juzgado por la esperanza que toda la nación tiene. ¿Cuál es la esperanza? Que un día todos vamos a resucitar. Pero por esta esperanza soy juzgado. Y luego le dice a Agripa, ¿ustedes acaso juzgan, o es una locura, o es increíble para alguien que Dios resucita a los muertos? Bueno, déjeme decirle rápidamente. La esperanza de los judíos a la cual Pablo alude es que los judíos una vez, algún día, en algún momento, van a ser restaurados como una nación predominante en toda la tierra, como sucedió con David y con Salomón. En los tiempos de David y Salomón fue la nación más grande, más grandiosa, más rica, más poderosa en todo el mundo, en tiempos de David y de Salomón. Y cuando viene la promesa de un Mesías, ellos siempre han creído que esa esperanza del Mesías es que lo va a restaurar otra vez en algún día a ser la nación más poderosa de todo el mundo. Pero ¿quién lo va a hacer? El que lo va a hacer va a ser un Mesías. Y le dice Pablo, y ahí va a introducir, ese Mesías ya vino. Y los judíos no lo quisieron. Y ese Mesías fue muerto por los judíos. Pero ese Mesías resucitó. Y eso prueba que era el verdadero Mesías. Y por eso le dice a Pablo de esta manera, ¿acaso se juzga entre vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Es increíble esto para ustedes? Bueno,
Pablo procede a dar en este momento va a proceder a dar por cuarta ocasión su testimonio de conversión. Hermanos, yo les quiero invitar a lo siguiente. Sinceramente, después de esta mañana, yo les quiero invitar a lo siguiente. Vayan a su casa hoy, en la tarde, en la noche, y traten de escribir su testimonio de conversión. ¿Cómo fui convertido? Comiencen. Hagan ese pequeño ejercicio en su vida. Comiencen a escribir, aunque no lo terminen hoy, pero comiencen a escribir cómo fue su testimonio, cómo fue su conversión, cómo fue que Cristo llegó a sus vidas. Miren, si usted tiene problemas para redactarlo, no problemas en cuanto a ubicación de tiempo y las cosas, porque ya se nos olvidaron todas esas cosas, no. Si usted tiene problemas en cuanto a la línea histórica de cómo fue su conversión, no hay problema. Pero si usted tiene problemas para decir, bueno, ¿y realmente cuándo me convertí? Porque yo sigo siendo igual. O en qué momento hubo una transformación en mi vida. O en qué momento yo puedo decir, este es antes y este es después de Cristo en mi vida. Si usted tiene problemas para hacer esto, entonces yo le recomiendo que hagamos una cita posteriormente y hablemos de esto. Pero hágalo sinceramente. Pablo va a poder relatar una vez más, por cuarta ocasión, su conversión a Cristo. Y vamos a leerla. Vean aquí, esa conversión a Cristo. Versículo 9. Leamos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales. La primera parte, hermanos, del testimonio debe incluir esto. La primera cosa que usted va a escribir es mi vida anterior, cómo fue mi vida anterior. Escríbala. Quizás para algunos sea fácil escribirla, para otros sea triste, o para otros sea muy, muy difícil poder recordar cosas de la vida pasada, pero comience con eso. ¿Cómo era mi vida pasada? Ahora, vean qué pasa con Pablo. Pablo está relatando su testimonio y dio todos los eventos de su vida pasada. Ahora sigue versículo 13, el momento de su conversión. Vean, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me había, en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean, ¿quién le predicó al apóstol Pablo el evangelio, hermanos? El mismo Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Miren, él no se pudo haber equivocado en ninguna manera en el mensaje correcto del evangelio. Él no era ningún predicador que medio entendía el mensaje. Él no era ningún hombre que traslapaba el mensaje con otras cosas. Era Cristo mismo diciéndole: este es el mensaje del evangelio. Todos aquellos que en mí creen, que ponen su fe en mí, recibirán perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Este testimonio de conversión de Pablo, hermanos, es el más completo que se presenta en toda la Escritura. Pablo dio 4 veces su testimonio de conversión, pero este es el más completo. Y hermanos, en este testimonio se nos deja ver algo muy especial. Que no importa, hermanos, cuál sea la condición de un hombre, si se es muy religioso y si se es muy sincero en las intenciones que tiene en su vida, no importa, porque igual está perdido. Pablo era un hombre que creía con todo su corazón que perseguir a Jesucristo y a sus adeptos era algo que Dios le estaba mandando, porque él decía: yo amo la religión de mis padres, judía, y voy a hacer lo imposible, porque esta secta del cristianismo desaparezca. Y lo hizo, y dedicó toda su juventud para hacerlo, y hizo todo lo posible. Y todos temían a este hombre llamado Saulo de Tarso. Todos se escondían de Saulo, porque era un hombre que no perdonaba absolutamente a nadie. Y Pablo está diciendo: yo creía que ese era el mandato de Dios para mi vida, hasta el día que Cristo se presentó ante mí y creí en él. Así que, hermanos, algo muy importante en todo mensaje evangélico, y entenderlo bien, que no importa cuán religiosos o sinceros seamos, y que nuestras intenciones sean las correctas, y que nos portemos moralmente bien, todo hombre y toda mujer están irremediablemente perdidos, al igual que cualquier otro hombre. Que sea un malvado, un depravado, un corrupto, es igual la condición. Están irremediablemente perdidos. No importa que tú vengas a esta iglesia. Si tú no te has convertido a Cristo, estás igualmente perdido. No importa que seas de una generación, o de 2 o de 3 generaciones de cristianos, y que digas que naciste en cuna cristiana. No importa, estás irremediablemente perdido. Si Cristo no es el Señor de tu vida, estás igualmente perdido. Necesitas a Cristo en tu vida. Y déjame predicarte este evangelio a ti también, amigo, hermano, hermana, o gente que nos acompaña en esta mañana, que está con nosotros. Cristo es el único que puede salvar tu vida. Y ya lo hizo muriendo en la cruz del Calvario y yendo a ese lugar y tomando tu culpa y la mía. Solo tienes que venir a Él y arrepentirte de tus pecados. Solo tienes que venir a Él y declararle como el Señor de tu vida y someter tu voluntad, someter tu vida a Jesucristo y decirle: Señor, debes ser el Señor de mi vida. Necesitas a Jesucristo en tu vida. No solamente un cambio en tu vida, en las condiciones en las que estás, no solamente eso, no solamente un cambio en tu vida moral, no solamente un cambio en tu vida familiar, no solamente un cambio en tu vida laboral o como tú estés. Tú necesitas el cambio, la transformación de tu alma, y eso solamente lo hace Jesucristo cuando viene a morar en tu vida, cuando toma el control de tu corazón y de tu mente. Sí, amigo o amiga que estás aquí presente o por la transmisión, oyéndonos, no es tan urgente ni tan necesario el cambio de tu vida en este momento y de tus circunstancias actuales, como sí lo es tan urgente que sepas cuál es tu destino eterno. Porque es imposible para tu vida cambiar tu destino. Solamente Cristo lo puede cambiar. Solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Solo Cristo puede hacerte una nueva criatura. Solo Cristo puede hacerte su hijo. Así que, si tú te adhieres a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, entonces esto será para ti el momento más importante de toda tu vida. Ahora, culminemos el testimonio de Pablo, hermanos. Culminemos. Versículos
19 al 23. Perdón, nos quedamos en 19. Sigamos. Esta es la segunda parte, miren. Ya fue la conversión, la vida pasada, la conversión, el testimonio es la vida pasada, mi conversión, y ahora ¿qué sigue? Lo que es mi vida ahora en Cristo. Ese es el testimonio de todo creyente. Lo que fue mi vida pasada, cómo me convertí a Cristo, y ahora cuál será o cómo es mi vida en Cristo Jesús. 19 dice, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y así es, hermanos, la predicación del evangelio a una persona, diciéndole que no importa lo que tú hagas, sino solamente la fe en Jesucristo, es lo único que necesitas. Te van a decir, estás loco, estás loco. Miren, hermanos, ¿por qué la predicación? ¿Por qué la predicación, hermanos, es el único medio por el cual Dios ha querido salvar a las personas? Porque es esa locura que el hombre no puede entender. Pero aquellos a los cuales Dios ha mostrado su misericordia y su gracia, la entenderán. Miren, 1 Corintios 2, 1, 23 y 24 dice, lean, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Locura para unos, poder para otros. La predicación es locura para algunos. ¿Por qué? Porque no la pueden entender. Dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La predicación de la palabra es locura para aquellos que nos escuchan, para aquellos que no han entendido y comprendido la bendición del mensaje del evangelio. Esta es la esencia, hermanos, de la predicación. Esta es la esencia de la predicación verdadera, porque Cristo y su obra de gracia es el tema relevante de toda predicación. Si alguien se ríe o llora o se la pasa bien o se duerme, lo que tú quieras en una predicación, está escuchando nada más, únicamente algo que no es la verdadera predicación. La única impresión que debe quedar en la mente de una persona es Jesucristo, es Dios mismo, es su poder, es su gracia, es su misericordia, son las virtudes de Dios en nuestra vida, lo que debería siempre mantenerse en el corazón de una persona. Cuando el oído inconverso escucha acerca de Cristo, le es locura, porque lo está confrontando con su pecado. Sí, es locura para él porque lo confronta con su propia condición de vida. Es locura para el hombre o mujer que no logra captar y comprender cómo es que Cristo lo puede transformar en una persona nueva. Es locura para una persona escuchar que Jesucristo es la transformación de su vida y que puede ser una vida nueva en Cristo y dejar todas las cosas viejas. Es locura, locura para muchos de ellos. Y para otros es locura, porque no saben cómo podría ser más importante eso que su dinero. No saben cómo puede ser más importante Cristo que sus diversiones. No pueden saber cómo puede ser más importante Cristo que sus bienes materiales, que su comodidad.
y que todo aquello que han gozado de esta vida, sea lícito o ilícito, no pueden entender cómo es más importante eso. No pueden, es locura. Y aquí culmino, hermanos, diciéndoles, ¿cuál es el otro elemento de la predicación y la verdadera predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio no es persuasión humana. No es obra de persuasión humana, es la obra de Dios atrayendo por su gracia soberana para escuchar el mensaje del Evangelio y para aplicarla de manera inexplicable al corazón humano por el Espíritu Santo. Vean, culmina el testimonio, versículo 25 y 28. Vean por favor, hermanos. Todos, leamos, dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vean, hermanos, el apóstol Pablo predicando a un hombre y aquel hombre diciendo, por poco me persuades. ¿Por qué, hermanos? Porque la predicación verdadera no es obra humana. ¿Quién podía objetar que Pablo predicara bien el Evangelio, hermanos? ¿Quién puede decirme que no? ¿Quién puede decir que dentro de todos los humanos no conocían mejor el Evangelio y la manera de cómo predicarlo? Es el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí este rey dice, por poco, casi estaba a punto, casi levanto mi mano, casi hago la oración, a punto de hacer todo esto, casi, pero no, porque hermanos, la predicación la predicación del verdadero Evangelio no consiste en la persuasión humana. Hace muchos años, el hombre llamado príncipe de los predicadores, Dwight Spurgeon, él en una ocasión iba predicando, iba caminando, en una banqueta, y todo el mundo sabía el poder de persuasión y predicación de Spurgeon. Y un hombre se acercó desde lo lejos que estaba allá, se iba acercando y le comenzó a gritar, ese hombre venía cayéndose y le comenzó a gritar, Spurgeon. Y venía borracho y ebrio, dice, yo soy uno de tus convertidos, para burlarse de él. Y mucha gente acosaba a Spurgeon, hermanos. La prensa de aquel tiempo es como la prensa de ahora, pero en aquel tiempo lo acosaban. Y entonces rápido toda la gente se acercó para escuchar la respuesta de Spurgeon, y Spurgeon dijo, ciertamente eres uno de mis convertidos, porque si fueras convertido de Dios, no andarías de esta manera. Y a veces, hermanos, hay muchos convertidos así de predicadores. Porque la predicación del Evangelio no consiste en persuasión humana, es obra del Espíritu Santo, siempre obra del Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor verdadero si es que el Espíritu Santo no ha trabajado en su vida. Y como siempre, hermanos, como siempre, la respuesta a la predicación del verdadero Evangelio puede ser de dos formas. Una, que vemos a las personas, y lo que es más común, en todo esto, vemos a personas en todo este punto yéndose igual que escucharon, vuelven igual. Salen de los templos, salen de la predicación, salen de donde están escuchando igual, vuelven igual a donde estaban. Esa es una respuesta muy común y así pasó aquí. Ven, versículo 32, terminamos. 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado? O sea, hablaron de otras cosas, pero nada de Jesucristo. No dijeron,
te pareció? ¿Cómo ves lo que acaba de decir este predicador? No, podía salir, pero bueno, se la buscó a sí mismo, que se vaya a César. Miren, hermanos, esta es la forma más común que muchas personas salen de templos o salen de lugares donde se predica la palabra. No hay interés verdadero en la condición de su alma. No les interesan las cosas espirituales, no les afecta el mensaje de Cristo resucitado. Lo que quieren ya en este momento es ver a qué hora termina ese predicador para irnos a comer, o dónde vamos a comer, o quién va a jugar hoy, o lo que tú quieras, cualquier otra cosa, pero no acerca de Cristo. Así que tales personas que salen de esta manera irán también por el mismo camino y rumbo de condenación, donde finalmente van a llegar. Cristo lo dijo. Cristo dijo así: el que en él cree no es condenado. Juan 3:18. Pero el que rehúsa, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Cristo dijo que era tan común esto, que el camino a la perdición es ancho, amplio, y muchos son los que van por él. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es una respuesta muy común a la predicación del evangelio, hermanos. Muy común. Y esa podría ser tu respuesta hoy día, amigo, amiga que nos visitas. No ahora, sino quizás de mucho tiempo, de años. Esa puede ser tu misma respuesta. Común, salir y no interesarte absolutamente nada del mensaje del evangelio. O bien podría ser otra, que mediante la obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida y en tu corazón, tú te quedes con una inquietud respecto a lo que has escuchado. Busca a Cristo, pide perdón por tus pecados, ruégale que te manifieste su gracia salvadora, ponte delante de sus pies y dile que quieres que sea el Señor de tu vida en adelante. No te quedes dudando o indeciso y digas por poco. Busca, si así lo requieres, a alguien que te ayude o te guíe en este proceso de entregar toda tu vida a Cristo, porque hoy es el día de salvación y hoy es la oportunidad que Dios nuevamente te está dando, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:6. Dice, está equivocado: en tiempo aceptable te he oído y en día de aflicción te he escuchado. Hoy es día de salvación. No te quedes así. Tienes una de dos respuestas: o te vas y hablas de cualquier cosa, o buscas y reflexionas y buscas a Cristo. Vamos a orar, por favor. Padre, te estamos suplicando de manera muy especial en esta mañana que obres en el corazón de cada uno de los presentes. Porque quizás, Señor, hemos tenido tantos temores y miedos de predicar el evangelio. O quizás también aquí hay personas, Señor, que tienen miedo, dudas acerca de Jesucristo y de la obra que Él puede hacer en sus vidas. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, que les ayudes y nos ayudes a todos, Señor, con tu Espíritu Santo, a poder, Señor, establecer perfectamente bien lo que tú quieres para nuestra vida. Te ruego por aquellos, Padre, que aún no tienen una convicción del Espíritu Santo en su vida respecto a Jesucristo. Guíales, Padre. Ayúdales, Padre. Guarda nuestras vidas y guarda nuestros corazones, guarda nuestra mente, Padre, y permítenos ver esa obra de tu Espíritu Santo en predicar el Evangelio
y ver la obra del Espíritu Santo también convenciendo de nuestra necesidad de Jesucristo. Te lo suplico y te lo pido en Cristo Jesús.